Hace un tiempo, en una gran casa típica chilena, había un amplio parrón, un gallinero y una gruta con una virgen de yeso. Era la casa de los abuelos, donde todos los hijos ya estaban grandes, y los nietos solían jugar en el patio durante las festividades. Era un lugar habitual para las reuniones familiares. Sin embargo, cuando no había fiestas, la casa se sentía más sola y triste. En esa casa vivía un niño llamado Toño, junto a sus padres, su hermana y sus abuelos. También estaba Miguel, un primo que vivía cerca y siempre venía a jugar con él, ya sea a la pelota, a las canicas o simplemente a explorar un gran peladero que se encontraba al lado de la casa. Un día, todo comenzó con una jornada llena de juegos entretenidos que se extendió hasta la noche. A pesar de la oscuridad, los niños aún tenían energía. Estaban jugando debajo del parrón, donde en una de sus esquinas se encontraba la gruta de la Virgen. A pesar de ser una imagen religiosa, su expresión era un poco perturbadora. Tenía los ojos mirando hacia arriba y una boca entreabierta. La gruta estaba iluminada con dos focos de colores, uno azul y otro amarillo. En su inocencia y travesuras, los niños lanzaban saliva a los focos para que, al evaporarse, emitieran un ruido peculiar por el calor que desprendían. Sin embargo, uno de los focos no soportó y se quebró. Fue el primer suceso extraño de la noche, ya que al romperse el foco, se sintió un viento helado que se mezcló con los gritos de Miguel, quien le decía a Toño que no lo acusara, que había sido un accidente. La abuelita era muy estricta con su virgen de yeso y la cuidaba con esmero. El miedo a un regaño era algo habitual. Nadie lo notó, pero la virgen pareció cambiar de expresión. Algo casi imperceptible e imposible, pero al parecer sucedió. Eso fue solo el comienzo. La noche siguiente, mientras jugaban, Toño, al golpear la pelota, le cortó la cabeza a la Virgen. Asustado, intentó colocarla de nuevo en su lugar, pero quedó sobrepuesta. Así empezó lo aterrador de esta historia. La abuelita siempre le decía a Toño que la Virgen era un símbolo de protección, pero a partir de ese momento, algo en la casa comenzó a cambiar. La Virgen comenzó a atormentar a los niños. Una noche, cerca de las 11, Toño se levantó para ir al baño que daba al patio. La soledad de la terraza siempre le había infundido miedo. Las luces tenues creaban sombras que parecían cobrar vida. Sin embargo, esa noche, una figura especial llamó su atención. La sombra de la Virgen que, en medio del silencio, parecía lamentarse con un eco distante que decía «Toño». Con el corazón en la garganta, Toño salió corriendo del baño, se asomó por la ventana de la cocina y notó que la Virgen de yeso no estaba en su gruta. Desesperado, se metió debajo de las sábanas, temblando de miedo. A la mañana siguiente, se despertó de un salto y corrió a contarles a sus padres, quienes, escépticos, le dijeron que tal vez había sido un sueño, ya que la Virgen estaba en su lugar habitual. Más tarde, Miguel llegó a casa y Toño le relató la experiencia. Con el consentimiento de sus padres, decidieron pasar la noche en la casa de Toño para investigar. Era viernes y no había clases al día siguiente. Esa noche se quedaron mirando desde la ventana, vigilando la figura de la Virgen a una distancia prudente. Sin embargo, el sueño los venció rápidamente. Fue entonces cuando un ruido en el jardín, como hojas secas crujientes y un lamento profundo, los despertó. Miraron hacia la gruta y, para su horror, la Virgen ya no estaba. Una voz profunda resonó nuevamente: «¡Toño!». Ambos niños salieron corriendo hacia la habitación, escondiéndose bajo las sábanas con una linterna que, en su miedo, ni siquiera lograron encender. Mientras temblaban, sintieron algo helado en sus pies. Con un temblor incontrolable, encendieron la linterna y, para su sorpresa, encontraron la cabeza de la Virgen con una sonrisa macabra y los ojos desorbitados. Gritaron y saltaron de la cama, corriendo a buscar a los padres de Toño. Sin embargo, al llegar, no encontraron nada.
La Virgen había vuelto a su lugar en la gruta, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, Toño y Miguel decidieron contarle a la abuela sobre la Virgen de Yeso, mencionando que, sin querer, habían quebrado su cabeza y un foco. En ese instante, una risa malvada resonó a sus espaldas. Era el tío Pedro, que se estaba riendo de ellos, revelando que todo había sido una broma pesada. Pero la pregunta quedó en el aire. ¿Cómo había logrado cambiar la expresión de la Virgen y hacer que su cabeza se moviera? Aturdidos, fueron a ver la Virgen en el patio, solo para descubrir que no estaba en la gruta. El tío Pedro casi se desmaya al ver la escena. Al final, encontraron la Virgen en la cama del tío, con la cabeza en el suelo, pero ahora algo extraño sucedía. La Virgen, al ser levantada, emitía un brillo tenue que parecía cobrar vida. De repente, una voz suave y serena emergió de ella. No temas, pequeños, solo quería recordarles que la fe y el miedo son dos caras de la misma moneda. Aprendan a convivir con ambos. Desde ese día, Toño y Miguel aprendieron que los miedos pueden transformarse en lecciones valiosas y que a veces lo que parece ser aterrador puede ocultar un mensaje profundo. La Virgen, aunque temida, se convirtió en un símbolo de protección y un recordatorio de la valentía que habita en cada uno de ellos.